a todas y a todos, este es el curso de Física General. En esta ocasión vamos a ver las leyes de Newton. La ocasión pasada nos quedamos viendo cinemática, que es la descripción más simple del movimiento. Ahora vamos a pasar a una descripción un poco más compleja, que es la dinámica, para lo cual vamos a tener que estudiar las leyes de Newton. Y también vamos a ver los momentos angular y lineal. Bueno, la vez pasada estábamos describiendo el movimiento, pero ignorábamos a los cuerpos que se movían. Lo más que dijimos era que en vez de pensar en todo el cuerpo, vamos a pensar que solo se movían puntos, es decir, partículas puntuales. Ahora vamos a darle una característica a estos cuerpos, que es la masa. Y vamos a pensar que toda esa masa, la masa del cuerpo, va a estar contenida en un solo punto, en la partícula puntual. Bueno, las unidades correctas para la masa son los kilogramos. Utilizando, bueno, ya que sabemos que podemos describir a los cuerpos a partir de su masa, vamos a crear un concepto que involucre lo que se mueve y cómo se mueve. Entonces esto es el momento lineal, que se define como la cantidad del movimiento que tiene un cuerpo. Entonces es un vector también, porque depende de la velocidad y también de la masa. Entonces se escribe con una P vector, un momento lineal que es un vector igual a masa por la velocidad. La masa no es un vector, vean que es un escalar. Bueno, también como la velocidad es función del tiempo, el momento lineal va a ser también función del tiempo. Y bueno, también podemos trabajar con la norma. En este caso, la norma del momento lineal va a ser la masa por la rapidez. Y las unidades correctas del momento lineal son kilogramos metros sobre segundo. La vez pasada vimos que habían ciertas similitudes entre las cosas que se movían con movimiento lineal y las que se movían en movimientos curvilíneos o en un círculo. Bueno, siguiendo con eso, si tenemos momento lineal para movimiento rectilíneo, para movimiento curvilíneo vamos a tener el momento angular, que se escribe con una L, que también es un vector. Bueno, aquí viene de una operación del vector posición, producto cruz con el momento lineal. Y bueno, esto no es solo multiplicar. Cuando multiplicamos vectores hay dos operaciones. El producto punto que te da un escalar y el producto cruz que te da un vector. En este caso tenemos el producto cruz y por eso nos va a dar un vector. Bueno, para no complicarnos las cosas vamos a trabajar con la norma del momento angular. En este caso, bueno, va a ser L sin la flechita que quiere decir que no es un vector, sino la magnitud de este vector. Y para calcularlo vamos a multiplicar la norma de este vector, el de posición, por el vector, la norma del vector de momento lineal, que es esta P. Y vamos a multiplicar todo esto por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Las unidades correctas para el momento angular son kilogramos metro al cuadrado sobre segundo. Entonces vean que se cambia un poco con respecto al momento lineal. Bueno, otra manera de poner el momento angular es multiplicar el momento de inercia, que sería como la masa en el momento lineal, por la velocidad angular, que sería la velocidad lineal que todos conocemos. Bueno, ¿qué es el momento de inercia? En un cuerpo, no todos, aquí no estamos imaginando como un punto, sino como un cuerpo que ya tiene forma. Entonces, donde se concentra toda la masa depende de cómo está acomodada la masa dentro del cuerpo. Y eso es lo que describe el momento de inercia. Entonces, como depende de la posición y de la masa, por eso sus unidades van a ser kilogramos sobre metro al cuadrado. Como pueden ver, esto viene de las posiciones y esto viene de la masa. Bueno, no vamos a ver más allá del momento de inercia realmente, pero es importante que lo sepan, porque el momento de inercia es importante en el cuerpo humano. Bueno, ahora un problema. ¿Cuál es el momento angular de una canica de masa 10 gramos que está rotando en una circunferencia con un radio R de 5 centímetros? La rapidez lineal de la canica es de 0.5 metros sobre segundo. Bueno, primero vamos a pasar unidades correctas. Eso ya lo hemos hecho todos muchas veces. Entonces, la masa kilogramos, el radio que es distancia a metros, la rapidez en este caso va a ser metros sobre segundo. Ahora vamos a derribar el problema. La vez pasada ya teníamos este caso, si recuerdan. Lo que no les dije ahí fue que el vector de posición de esta canica que se está moviendo, de lo que esté dando vueltas,
siempre va a ser perpendicular a la velocidad del, del, de lo que se está moviendo. Entonces, por ejemplo, si movemos esto para acá, esta flecha quedaría así y la, la flechita de velocidad de aquí quedaría para acá y quedaría en un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a calcular ya las magnitudes. Lo único que nos falta es sustituir los valores. En este caso, primero vamos a ver con el momento angular, con el momento lineal, perdón, que es m por la rapidez. Sustituimos los valores que ya están en unidades correctas y nos da esto, en kilogramos metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la magnitud del momento angular o su norma. Tenemos esta fórmula, vamos a sustituir, ya sabemos cuál es, que es R, que sería esto, que sería esta longitud. Sabemos que es la norma del momento lineal, que es esto, lo sustituimos. Sabemos que el ángulo es 90 grados, lo metemos dentro, metemos esto en una calculadora y nos va a dar esto. Bueno, aquí quiero decir que el seno de 90 grados es interesante porque siempre va a ser 1. Ahora vamos a hablar de lo que es fuerza. Bueno, la fuerza lo describimos como lo que produce el movimiento. Y en una visión más general o más profunda es una fuerza es todo aquello que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, si el cuerpo está quieto, hace que se mueva. Si se está moviendo, puede hacer que se haga más rápido, puede hacer que se haga más lento o que se detenga. Las unidades correctas para la fuerza son los newton, que se definen como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En el cuerpo humano aplicamos fuerzas para muchas cosas y los principales que aplican esas fuerzas son los músculos. Por ejemplo, aplicamos fuerza para caminar, para mover objetos o para mover objetos eh, dentro de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, el corazón aplica fuerza a la sangre para que se vaya de un lado a otro. Y también se ayuda de fuerzas que vamos a ver más adelante, como la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, cuando avienta sangre hacia la cabeza, para que regrese al corazón, la sangre utiliza la fuerza de gravedad que hace que baje hacia el corazón. En el caso de las piernas, pues es también más fácil. No tiene que aplicar tanta fuerza porque le ayuda la fuerza de gravedad para que la sangre baje a las piernas. Pero cuando quieran, bueno, ¿qué pasa cuando la sangre quiere subir? Cuando tiene que regresar al corazón. ¿Qué aplica esa fuerza? Pues la fuerza que aplica, ¿quién aplica la fuerza para que la sangre suba a través de las piernas al corazón? Son los músculos de las piernas. Los movimientos que hacemos al caminar empujan la sangre hacia el corazón. Por eso cuando estamos mucho tiempo quietos, la sangre se estanca, no puede subir y se producen las varices. Por eso es aconsejable caminar constantemente para que la sangre pueda subir al corazón de nuevo. Muchas veces cuando les hablan de fuerzas, les van a dar la magnitud de la fuerza y su dirección como un ángulo. Les van a pedir que den las componentes de la fuerza en X y en Y, o sea, las componentes horizontales y verticales de la fuerza. ¿Cómo hacen eso? Bueno, recordando que esto se parece a un triángulo rectángulo donde la fuerza, el vector fuerza sería la hipotenusa, la componente X de la fuerza sería el cateto adyacente y la componente Y de la fuerza sería el cateto opuesto. Utilizamos las fórmulas de trigonometría, lo que es el seno de teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a ver que sustituyendo estos valores aquí, nos va a dar que la componente X de la fuerza es igual a la norma de la fuerza por el coseno de teta, que es esto, y la componente Y es la norma de la fuerza por el seno de teta. Ahora un ejemplo. Un niño jala su carrito en un ángulo de 60 grados con una fuerza de 10 newton. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza? Pues bueno, nada más es sustituir. Hacemos nuestro diagramita, pensamos que toda la masa está en este punto y pues vamos a aplicar las fórmulas que vimos. Entonces f de x, o la componente x de la fuerza, va a ser la norma por el coseno de teta. Sustituimos los valores y nos da esto, en newton también. En caso de la fuerza en y, hacemos lo mismo, en este caso con el seno, nos va a dar esto igual en newton. Pueden ver que si aplico la fórmula de la norma,
que vimos la vez pasada, vamos a obtener otra vez, tenemos que obtener otra vez 10 newton. Si lo hacen, van a obtener algo parecido a 10 newton. Esto es por aquí perdemos algunos decimales, pero va a ser un número muy parecido a 10 newton. Ahora vamos a ver cómo sumar fuerzas que van en la misma dirección. En este caso, bueno, vamos a aplicar estas reglas. Si la fuerza se aplica hacia la derecha, como en este caso, la fuerza es positiva. Pero si se aplica en dirección contraria, hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces, por ejemplo, aquí las dos fuerzas van hacia la derecha, entonces es más 5 newtons. Queda una fuerza resultante de 10 newton. En este caso hay a la izquierda 5 newton, que daría menos 5 newtons. Y aquí hacia la derecha otro 5 newton, quedaría más 5 newton. Menos 5 newton más 5 newton, queda 0 newton. No hay fuerza. No se aplica ninguna fuerza. En este caso, menos 5 newtons, porque va a la izquierda, más 10 newton, que va a la derecha. Menos 5 newton más 10 newton, que da 5 newton, que va hacia la derecha, hacia aquí positivo. Ahora ya vamos a entrar a las leyes de Newton. Si la primera ley de Newton nos dice que si la suma de las fuerzas externas es igual a cero, entonces el cambio de la velocidad respecto al tiempo es cero y la velocidad es constante. Bueno, muchos dicen que esta ley es solo un caso particular de la siguiente ley que vamos a ver, pero es importante porque nos va a decir qué sistema de referencia usamos para que se cumplan estas leyes de Newton, que son sistemas de referencia inerciales. En estos sistemas no se aplica ninguna fuerza. Pueden moverse a una cierta velocidad, pero no pueden ni acelerar ni que se aplique cierta fuerza. Por ejemplo, un coche que se está acelerando ya no es un sistema de referencia inercial. En cambio, un coche que va a velocidad constante, ese sí es su sistema de referencia inercial. Estos sistemas de referencia inerciales son solo aproximaciones. Van a ver que realmente no hay sistemas de referencia inerciales en el universo. La mayoría sí tienen fuerzas, tienen aceleraciones, lo que sea, pero muchas veces las aceleraciones son pequeñas y podemos decir que sí son sistemas de referencia inerciales, al menos a primera aproximación. Bueno, algo interesante en estos sistemas de referencia inerciales cuando se cumple que no hay fuerzas externas, nada se está acelerando, es que se conserva el momento lineal. Entonces, el momento lineal, por ejemplo, en choques elásticos, se conserva, va a ser el mismo antes y después del choque. Por ejemplo, en choques elásticos, que elástico se refiere a que las cosas rebotan. Por ejemplo, imaginen dos pelotas que chocan entre sí, entonces una va a rebotar con respecto a la otra y bueno, se van a alejar una de la otra. Entonces, antes del choque, perdón, las pelotas van en dirección una de la otra y después del choque van una contra otra. Pueden hacer el experimento con pelotas y van a ver que es así. Bueno, algo interesante donde puedes ver la conservación del momento lineal con choques elásticos es en el péndulo de Newton, que es esto. Tú puedes ver cómo las pelotas se chocan y van pasando su velocidad a la otra. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esa pelota que van a lanzar. Eh, Como dije, se llama el péndulo de Newton. Pueden ver cómo la velocidad se transfiere de una a otra. En realidad no se transfiere solo la velocidad, transfiere el momento lineal. Si estas tuvieran mayor masa, por ejemplo, la segunda fuera más masiva que la primera, se movería más lento. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Una pelota de ping-pong de 0.01 kilogramos con una velocidad de 28 metros sobre segundo choca con una pelota de playa de 0.10 kilogramos que estaba en reposo. Después del choque, la rapidez de la pelota de ping-pong es de 24 metros sobre segundo, en dirección contraria a la que iba inicialmente. ¿Cuál es la rapidez y la dirección de la pelota de playa después del rebote? Bueno, vamos a dibujar los casos. Antes del choque, vemos que la pelota va en dirección la pelota de ping-pong va en dirección de la playa, que está quieta, por eso no tiene ninguna flecha, porque no tiene velocidad. Después del choque, la pelota cambia su dirección, va a la dirección contraria, y la pelota de playa ya tiene una cierta velocidad. Entonces, para resolver el problema, vamos a verlo el momento lineal de cada pelota antes y después del choque. Antes del choque,
La pelota de ping pong tenía una masa, bueno, una masa de esto y una velocidad de esto. Entonces, esto es el momento lineal de esta pelota. El momento lineal de la pelota de playa es más su masa por su velocidad, que no tiene cero. Y eso va a ser igual al momento lineal después del choque. Entonces, la masa de la pelota de ping pong es la misma que al inicio, pero su velocidad, su rapidez, perdón, sí cambió. Y va a ser esto. Lo sustituimos y vamos a sumarla con el momento de la pelota de playa. Su masa no cambió, pero su velocidad sí, y es lo que queremos calcular. Entonces ya hacemos las operaciones. En este caso, por ejemplo, vean, aquí hay un 0, pues 0 por cualquier cosa va a ser 0. Eso ya no lo ponemos. Y nos queda de este lado solo el momento lineal de la pelota de ping pong. Y de este lado sí nos quedan más los momentos lineales de las pelotas después del choque. Aquí vamos a pasar esta parte para acá. Nos queda esto y esto nos queda solito. Recuerden que esto es resolver una ecuación simplemente. Vamos a despejar eh, la x de las ecuaciones normales, pero en este caso se llama v, que es la rapidez. Entonces, esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y ya nos queda esto. Vamos a ver las unidades. Aquí kilogramos, metros sobre segundo, que se están restando con kilogramos, metros sobre segundo. Eso está bien. Y todo está restando entre kilogramos. Dividiendo, perdón, entre kilogramos. Entonces los kilogramos se van a ir de aquí a acá y acá. Esto nos va a quedar metros sobre segundo. Hacemos la operación y nos queda esto. Ahora vamos a ver qué pasa con choques inelásticos. En este caso, en vez de que las pelotas reboten, las pelotas se quedan pegadas después del choque. Por ejemplo, en un coche. Cuando chocamos con el coche que tenemos enfrente, nos, nos llevamos el coche de adelante un poco, una cierta distancia con una cierta velocidad. Es como si se unieran los dos coches. En vez de ver un solo cuerpo, si en vez de ver dos cuerpos tuviéramos solo uno. Ahora un ejemplo. Por ejemplo, un auto le da un llegón a otro que estaba en reposo. Las masas de ambos autos son de 1 tonelada y la rapidez del coche que golpeó fue de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la rapidez que tenían ambos coches después del golpe? Bueno, primero vamos a pasar unidades. Sabemos que 1 tonelada son 1000 kilogramos. Ahora vamos a ver los momentos. Antes del choque teníamos dos autos. Entonces tenemos dos momentos angulares, dos momentos lineales, perdón. Y después del choque solo tenemos un momento que corresponde a la unión, al cuerpo que resulta de la unión de los dos coches. Entonces el primer coche antes del choque tenía una masa de 1 tonelada, 1000 kilogramos, por una rapidez de 10 metros por segundo, más el momento del segundo coche, que también tenía una masa de 1000 kilogramos por una rapidez de 0 metros por segundo, es igual a el cuerpo resultante de los dos coches, que va a ser la suma de las masas de estos dos, que sería 2000 kilogramos por la velocidad que queremos, la rapidez que queremos calcular. Ahora nada más esto va a dar 0, nos queda solo esa parte igual a esta parte. Vamos a sustituir lo mismo, vemos unidades, kilogramos, metros sobre segundo entre kilogramos. Se van los kilogramos, nos quedan metros sobre segundo y hacemos la operación y queda eso. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Newton, que dicen que es la ley más importante del movimiento. Básicamente nos dice que la fuerza es igual al cambio de momento lineal con respecto al tiempo. Esto. Sustituyendo lo que es momento, masa por la velocidad. Bueno, normalmente pensamos que la masa no va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, si así fuera, por ejemplo, en los cohetes, en ciertos animales marinos como medusas, sí cambia la masa. Pero en la vida común y para este curso la masa no va a cambiar. Entonces, si saben un poco de cálculo, saben que eso va a salir porque es constante. Y nos queda esto, que la fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso ya lo conocemos. Esto es la aceleración. Entonces ya solo sustituimos y entonces nos queda la versión más conocida de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a trabajar con los escalares, es decir, fuerza igual a masa por aceleración como con normas. Un ejemplo. Una mujer empuja un coche de 25 kilogramos con una fuerza de 500 newton.
¿Cuál es la aceleración del carrito? Bueno, vamos a dibujar los diagramas para ver. Pensamos que toda la masa está concentrada en un punto, este punto, y vemos que la fuerza y la aceleración van siempre en la misma dirección. Entonces aplicamos nada más. Ponemos fuerza igual a masa por aceleración. Sustituimos los datos. 500 newton igual a 25 kilogramos por la aceleración que conocemos. Vamos a sustituir, pasamos los kilogramos dividiendo aquí, es lo que tenemos acá. 500 newtons entre 25 kilogramos. Recordando que los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ya podemos quitar los kilogramos aquí arriba y aquí abajo. Nos quedan solo metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la operación. Nos queda esto. Y ya. Esa es la aceleración. La norma de la aceleración que va en esta dirección, la misma que la fuerza. Otro problema. Un tren se ve sometido a una fuerza de 1 meganewton y acelera a 10 al cuadrado metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del tren? Bueno, primero vamos a pasar unidades correctas. 1 meganewton es un prefijo. Los megas equivalen a 10 a la 6. En este caso, newtons. Aplicamos igual la fórmula de segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Sustituimos la fuerza, 10 a la 6 newton. La masa que no conocemos, la aceleración que es 10 al cuadrado. Entonces ahora vamos a despejar la masa. Vamos a pasar esos metros sobre segundo al cuadrado para acá dividiendo, que es lo que tenemos aquí. Y vemos otra vez que newton son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Se van metros sobre segundo al cuadrado arriba y abajo. Nos quedan kilogramos y 10 entre 6 por 10 al cuadrado. Es fácil de ver, va a quedar 10 a la 4 kilogramos. Y recordando otra vez que la fuerza y la aceleración van siempre en la misma dirección. Otro problema. Dos niños pelean por un juguete de medio kilogramo. Cada uno lo jala hacia sí. El niño de la izquierda lo jala con una fuerza de 15 newtons, mientras que la de la derecha jala con una fuerza de 25 newtons. ¿Cuál de los dos niños consigue el juguete y con qué aceleración? Vamos a dibujar el diagrama. Esto, como vimos antes, es una suma de fuerzas en la misma dirección. Entonces tenemos, bueno, la fuerza que aplica este niño que va hacia la izquierda y la que aplica esta niña que va hacia la derecha. Entonces, hacia la izquierda se resta y hacia la derecha se suma. Este es de 15 newtons, queda como menos 15 newtons, más lo de la derecha que son más 25 newtons. Hacemos la operación y eso nos da 10 newtons. Entonces ya tenemos aquí este caso. Aquí esta fuerza es de 10 newtons y la aceleración va en la misma dirección que aquí, que es a la derecha. Y como es a la derecha, quien es que queda el juguete va a ser la niña de la derecha, porque es positivo. Si nos hubiera quedado algo negativo, habríamos pensado, bueno, nos habríamos dado cuenta que quien ganó el juguete es el niño de la izquierda. Ahora, para calcular la aceleración vamos a utilizar la fórmula que ya vimos, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces tuvimos los valores. En este caso vamos a usarlo con esta fuerza neta. Esta es la fuerza resultante o neta y es la que debemos utilizar para resolver este problema. Entonces sustituimos estos 10 newtons igual a masa que son 0.5 kilogramos, la masa del juguete, por la aceleración. Entonces pasamos los kilogramos dividiendo aquí. Queda 10 newtons sobre 0.5 kilogramos. Vemos que los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos y kilogramos se van. Nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la operación. Nos queda esto. Ahora vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero sentido contrario. En este caso, ¿qué quiere decir? Bueno, recordando que la fuerza es un vector. Entonces tiene dirección y magnitud. Lo podemos representar como una flecha, en donde la flecha, donde apunta, esta parte, sería la dirección. Y qué tan largo es la flecha sería la magnitud del vector o de la fuerza. Entonces, si nosotros en un sistema inercial, ya dijimos cómo era un sistema inercial, empujamos un objeto, ese objeto nos va a responder con otra fuerza, nos va a aplicar una fuerza sobre nosotros, con la misma dirección, pero para que se equilibren las fuerzas y esta suma de fuerzas sea cero, va a ir en la dirección contraria. Entonces, recordando, si sumamos esta fuerza con esta fuerza, la resultante va a ser cero. Y nos va a resultar en el equilibrio que teníamos desde antes. Entonces, la tercera ley de Newton lo que
nos habla es de que la naturaleza quiere mantener un cierto equilibrio, en este caso con fuerzas. Quiero aclarar que no todas las fuerzas tienen reacción, solo algunas cuantas de que vamos a ver en las clases. Y eso es porque no todos los sistemas de referencia son inerciales. Hay fuerzas que se aplican solo en sistemas no inerciales y por eso no van a tener reacción. Pero si les dicen que están en un sistema inercial, sí todas las fuerzas tienen que tener una reacción. Bueno, ahora vamos a hablar de fuerzas importantes. La, la más importante por ahora va a ser la fuerza de gravedad. Y eso es importante porque todos estamos sometidos en ella. Bueno, la fuerza de gravedad surge de los objetos, que los objetos tienen masa y se atraen entre sí. Entre mayor sea la masa de los objetos que se atraen, mayor va a ser la fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso de la Tierra que atrae a la Luna. La Tierra también nos atrae a nosotros. Y en este caso llamamos el, el peso de los objetos, que también es un vector, porque es una fuerza. Y por segunda ley de Newton va a ser una masa, la masa de nosotros, por la aceleración en este caso de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad es la misma siempre. Si tiran dos objetos, no importa la masa que sean, siempre van a caer con la misma aceleración y por ende con la misma velocidad si los tiran de la misma altura. Entonces, para hacer ese experimento también intenten tirar objetos con distinto peso y van a ver que todos caen al mismo tiempo. Tal vez si lancen una hoja de papel va a caer más lento y eso es por la resistencia del aire. Para evitar esa resistencia, hagan bolita el papel y para lanzar no cambia la masa, pero va a cambiar la velocidad con la que cae. Bueno, esta aceleración de la gravedad va siempre hacia abajo y por lo tanto el, la fuerza resultante es el peso, también va a ir siempre a la dirección hacia abajo o a la dirección de la Tierra. Bueno, en la magnitud de esta aceleración vamos a verla como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realmente puede cambiar si nos vamos a una altitud muy grande, por ejemplo en las montañas, puede cambiar un poco. También puede cambiar un poco de la Ciudad de México, por ejemplo a Acapulco, que está por debajo de referencia de la altura del mar. Pero para fines prácticos esta es la cantidad que siempre vamos a usar. Bueno, algo que también hay que aclarar es que el peso no es igual a la masa. La masa es un escalar, solo tiene magnitud. En cambio el peso es un vector, es una fuerza, tiene dirección. En este caso siempre hacia abajo. Entonces no son lo mismo. Cuando nosotros mencionamos que nos pesamos, realmente estamos midiendo nuestra masa, no nos pesamos. Si nos pesáramos, tendríamos que decir nuestros newtons, cuántos newtons tenemos, que son las unidades correctas para la fuerza y para el peso. Bueno, con eso en mente vamos a tener un problema. ¿Cuál es la fuerza mínima que debes ejercer para levantar unas pesas, un par de pesas con una masa de 5 kilogramos? Bueno, aquí tenemos un par de pesas, cada una tiene su propio peso, un vector que va hacia abajo. Entonces queremos calcular la fuerza mínima que necesitamos para levantarlas. Esa fuerza mínima es equilibrar la fuerza del peso. Entonces eh, queremos ver cuánto peso tiene cada pesa. Y para calcular la magnitud de, de este peso, pues ya utilizamos lo que vimos antes. Masa por la aceleración. En este caso la aceleración va a ser 9.81 y la masa es la que nos dan. Hacemos la operación, quedan kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es Newton. Entonces, bueno, esta fuerza es la mínima. Podemos ejercer más fuerza y eso va a cambiar la aceleración con que levantamos las pesas. Pero la fuerza mínima que se debe ejercer es la del peso, que es esto. En este caso, como tenemos dos pesas, va a ser lo doble la fuerza mínima va a ser lo doble de esto, que es 98.10 newton. Solo en este caso, normalmente si les dan que solo es un objeto, pues solo sería exactamente esto, ¿no? 49.05 newton. En este caso tenemos dos pesas.
y por eso lo doble. Ahora, la fuerza de gravedad cambia respecto a donde estemos. Si estamos, por ejemplo, en la Luna, como es menos masiva, la Luna nos va a atraer con menor fuerza. En este caso, con solo un sexto de la gravedad de la Tierra. Y puede ver, por ejemplo, en videos donde están los astronautas caminando sobre la superficie lunar, que se mueven con mayor facilidad. Y eso es porque la gravedad, la aceleración de la gravedad en la Luna es mucho menor. Y mucha gente dice que sí, bueno, pesas menos en la Luna, y eso es cierto, pero no significa que tengas menos masa. Si tienes 60 kilogramos aquí en la Tierra, en la Luna también vas a tener 60 kilogramos. Lo que va a cambiar es tu peso, es decir, los newton que tienes. 60 newton en la Tierra, 60 kilogramos, perdón, en la Tierra son como 600 newtons aquí en la Tierra. Pero en la Luna, esos 600 newtons van a ser una sexta parte, es decir, 100 newtons, que sí es bastante cambio. En cambio, en el Sol, la aceleración de la gravedad es 20 veces lo de la Tierra. Entonces, igual, usando el mismo razonamiento, en la Tierra, si pesa 60 kilogramos, va a tener un peso de aproximadamente 600 newtons. Pero en el Sol vas a tener un peso de 12.000 newtons, que sí es un bestial. Si lo comparamos con algo en la Tierra, sería el peso similar a un coche mediano. Entonces, en la Luna, por ejemplo, tú pesarías lo que pesa una mochila, una computadora quizás. Mientras que en el Sol pesarías lo mismo que un coche en la Tierra. Entonces, para que vean la comparación. Bueno, como mencioné antes, depende de dónde estés, es el peso que vas a tener. Entonces, entre más te alejes de la Tierra, vas a pesar menos. No va a cambiar tu masa, pero sí vas a pesar menos. Es por eso que, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, los astronautas no sienten la gravedad, porque están demasiado alejados de lo que da la gravedad que es del planeta Tierra. Esto, sin embargo, tiene varios problemas. Y es que los músculos de los que hablamos antes, que son los que ejercen la fuerza en el cuerpo humano, pues no trabajan, entonces se atrofian. Y los astronautas tienen que tomar rehabilitación cuando regresan a la Tierra. Y es de pronto muy difícil para ellos. Entre más tiempo pasen en el espacio, va a ser más difícil que se puedan rehabilitar. Sí, tienen que tenerlo en cuenta si quieren ser alguna vez astronautas. Los astronautas también se ven sometidos al contrario a grandes aceleraciones de la gravedad. Aquí, en este video que les voy a mostrar, esta G indica las veces que tiene con las aceleraciones, la aceleración a la que se ve sometida. 1.57 se refiere a ese 1.57 por ese 9.81 metros sobre segundo. Entonces, por ejemplo, aquí que dice 1.57 es una vez y media la aceleración normal que nosotros sentimos. Vamos a ver qué pasa cuando sube las aceleraciones. Por ejemplo, aquí todavía 1.55 se va normal, es un poquito más alta que la aceleración normal pueden ver que está bien el astronauta, con un poquito más de la aceleración normal del planeta Tierra. Pero vamos a ver conforme sube. Aquí va a subir un montón. Miren que ya es casi más de 7 veces la aceleración del planeta Tierra y lo que le pasa al astronauta. Estas aceleraciones ocurren, por ejemplo, cuando los astronautas salen en naves espaciales. Tienen que acelerar mucho para poder vencer la fuerza de gravedad y poder salir del planeta Tierra. También estas aceleraciones ocurren, por ejemplo, cuando hay choques en aviones, en coches, en los juegos de la feria. Como pueden ver, es bastante peligroso. Pueden ocurrir desmayos, también mareos, etcétera. Y eso ocurre solo con las aceleraciones y porque hay una fuerza ahí de por medio. No se puede sentir la velocidad. Si ustedes dicen que se sienten mareados porque van a una velocidad muy alta, eh, díganles que no. En todo caso, se pueden marear por ir a aceleraciones muy grandes. Por ejemplo, si van en un coche que tiene velocidad constante, no importa la velocidad a la que vaya, no van a sentir nada. En cambio, si ese coche
Aunque vaya lento, si empieza a acelerar muy rápido, es cuando se provocan los mareos o el desmayo, porque solo la aceleración y las fuerzas se sienten. La velocidad o la rapidez no se puede sentir. Bueno, ahora regresemos a eso de la fuerza de gravedad. Por tercera ley de Newton, empezando en un sistema de referencia inercial, la fuerza de gravedad o el peso debe tener una reacción. Y esa es la fuerza normal, que es la fuerza que nos impide, nos deja estar de pie. Y esa es importante, porque bueno, ahorita vamos a ver que con ella se calculan otras fuerzas. Pero como dijimos, es contraria al peso, entonces va hacia arriba, en dirección contraria hacia la Tierra. Vamos a hablar de fuerzas de fricción ahora. Bueno, como mencioné antes, estas dependen de la fuerza normal. Hay dos tipos de fuerzas de fricción, la dinámica y la estática. Ambas son fuerzas que se oponen al movimiento. Es decir, si nosotros vamos hacia la derecha, las fuerzas de fricción van a ir hacia la izquierda para evitar que nos movamos. ¿Cuál es ahora la diferencia entre dinámica y estática? En que la fricción dinámica ocurre cuando nos estamos moviendo. En cambio, la estática ocurre cuando estamos quietos. Y bueno, ambos tienen esta fórmula que es muy parecida. Lo único que cambia es este coeficiente. Pueden ver que depende de la fuerza normal, ambas. Este coeficiente dinámico es más chico que el coeficiente estático. Entonces, por eso la fuerza de fricción estática es siempre más grande que la fuerza de fricción dinámica. Es importante, por ejemplo, al caminar. Al caminar, si no hubiera fuerza de fricción, solo resbalaríamos y nos caeríamos, no podríamos ni pararnos de pie. En este caso, la fuerza de fricción que tenemos presente al caminar o al pararnos de pie es siempre la estática. ¿Por qué? Cuando caminamos, realmente no estamos resbalando los pies, solo los levantamos. Entonces, la dirección del movimiento de la fuerza de movimiento que hacen los pies va hacia arriba, no es horizontal. Entonces nos aplica las fuerzas de fricción. Entonces siempre es como que estuviéramos siempre quietos, eh, para que lo entiendan. Y siempre la fuerza de fricción que está presente es la estática. Caminemos o corramos o estemos quietos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la superficie es resbalosa y en vez de caminar normalmente vamos resbalando? Pues ocurre que la fuerza que se va a hacer presente es la dinámica. Vamos a dejar de lado la fuerza de fricción estática y nos vamos a quedar con la dinámica, que es más débil que la fuerza de fricción estática. Entonces, pues esa fuerza no es capaz de dejar de permitirnos quedarnos en pie. Y es por eso que cuando, por ejemplo, estamos en el hielo o estamos en una superficie mojada o algo así, no podemos ni pararnos de pie, porque estamos resbalando y la fuerza que está presente es la dinámica, que es más débil que la estática. Y por eso nos resbalamos y nos caemos. Eso mismo pasa, por ejemplo, en los coches. En los coches, estén quietos o no, la fuerza que siempre está presente es la fuerza de fricción estática. Pero si está en una superficie resbalosa, el suelo está mojado o están en el hielo, se cambia la fuerza de fricción dinámica porque se empieza a resbalar. Los objetos empiezan a resbalarse ahí y también son débiles y por eso no se descontrolan los coches. Por ejemplo, en este video que les voy a mostrar es lo que pasa. Pueden ver que bueno, es el coche que va a pasar por aquí, ese coche, ya que el suelo está mojado, no se puede controlar y por eso se resbala, se patina. Eso también es lo que pasa, por ejemplo, en el metro. Cuando llueve, las vías del tren se mojan y entonces los metros, si fueran a la velocidad normal, a las aceleraciones normales que tienen, se descontrolarían porque no tienen esa fuerza de fricción que les impide descontrolarse. Entonces se descalibrarían o chocarían con otros metros. Para evitar eso, lo que hacen las personas del metro es bajar la velocidad de los metros en esas partes de la vía que están mojadas. Por eso es que cuando llueve se alenta los metros. Es una de las causas. Y también los autos. Si se dan cuenta, cuando llueve
el tráfico se hace mayor. Y esto es porque los autos no pueden ir a grandes velocidades porque pasan este tipo de cosas. También cuando ustedes caminan sobre hielo o sobre superficies mojadas, lo intuitivamente lo que hacemos es caminar más lento. Y eso es por eso, o sea, tal vez nunca lo había notado, pero es por eso. Entre caminemos más lento, las fuerzas de fricción van a ser más pequeñas. Las fuerzas de fricción, perdón, van a ser más grandes y por eso vamos a poder soportarnos, vamos a poder soportar nuestro peso mejor y no nos vamos a resbalar. Bueno, ya para acabar, bueno, habíamos visto el movimiento curvilíneo y rectilíneo. En el rectilíneo vimos el momento lineal que luego relacionamos con la fuerza por segunda ley de Newton. Entonces aquí la pregunta, ¿hay algo parecido a la fuerza y a la segunda ley de Newton en el caso del movimiento curvilíneo? Y la respuesta es que sí. Lo similar a la fuerza en el movimiento curvilíneo sería la torque, que se representa con esta tau. Y igual usando la segunda ley de Newton, la, la derivada con respecto al tiempo del momento angular sería la torque. Es como la segunda ley de Newton. En este caso, para movimiento rectilíneo, perdón, en vez de tau teníamos fuerza y en vez de momento angular teníamos momento lineal. Vean que es muy parecido. Y también la torque podemos escribirla como el momento de inercia por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que es igual como masa por aceleración. Y también tenemos una ley de conservación del momento angular. En este caso, si no hay torcas, entonces el momento angular se conserva. Y bueno, algo interesante de eso es que, bueno, tenemos esta fórmula del momento angular que tiene que permanecer constante. Entonces, si esto, el radio, el brazo de acción, se vuelve más pequeño para, para que todo quede igual y esto no cambie, el momento lineal tiene que incrementarse. Entonces, interpretando en la vida real, si tienen algo girando y hacen que su radio en el que está girando se vuelva más pequeño, va a empezar a girar más rápido, va a aumentar su velocidad angular. Y eso es lo que ven, por ejemplo, aquí con las bailarinas. Vean que se vuelve más rápido conforme hace, encoge los brazos. Y eso es la conservación del momento angular. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.